Bueno, vamos a empezar ya. Muchas gracias por asistir a esta charla. Como sabéis, forma parte de un ciclo de varias charlas que hemos programado para este curso. Y bueno, por recordar un poquito, sabéis que ya hemos realizado una charla sobre computación cuántica, otra sobre videojuegos y bueno, vino Eduardo Sáez de Cabezón para darnos una charla sobre matemáticas la semana pasada. De tal manera que bueno, estábamos un poco cubriendo charlas temáticas relacionadas con los ámbitos de los grados que tenemos en esta escuela, ¿no? Con el grado de Ingeniería Física, Multimedia, con Matemáticas. Este año no hemos hecho una de una tecnología específica relacionada con las telecomunicaciones, pero bueno, hemos hecho 3 charlas, digamos, más con una temática concreta, pero bueno, creo que es importante también que haya charlas de temáticas más transversales, que no sean de una temática específica, que fomenten un poco el pensamiento crítico, que creo que eso es algo que como profesionales del grado que sea y de la profesión que sea es fundamental para ejercer bien esa profesión. Y bueno, en esa línea tenemos 2 charlas más, la de hoy, de Antonio, y luego pues tenemos el día 13 de marzo otra charla con Capitolina Díaz sobre sesgos de género en la investigación en España, ¿no? Entonces la charla de hoy nos la va a impartir Antonio Turiel, al cual le agradezco mucho que haya aceptado enseguida venir aquí. Hago una breve presentación de él. Antonio nació en León en 1970, es licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Investiga en los campos de la teledetección oceánica, el procesamiento de la imagen, recursos naturales y sostenibilidad. Es conocido por su faceta de divulgador científico, labor que realiza en conferencias, artículos, a través de su blog The Oil Crash, en el que toca temas sobre el agotamiento de los recursos convencionales de combustibles fósiles, como el pico del petróleo y sus posibles implicaciones sobre economía y sociedad. Aboga por el decrecimiento, aboga por el decrecimiento porque lo considera inevitable, y para mucha gente el primer contacto a lo mejor que tuvo con Antonio, yo lo conocía ya de antes, pero a lo mejor muchos el primer contacto que tuvo fue cuando en una conferencia sobre lengua y periodismo la reina Leticia lo mencionó, habló de decrecimiento y habló pues grupos de investigación que se dedican al decrecimiento, entre ellos mencionó Antonio, ante la incomodidad de algunos de los presentes en ese seminario. Antonio ha aparecido en muchos programas de televisión, como Totes Mou de TV3, Objetivo Planeta de Radio Televisión Española, programas de radio, podcast, entrevistas, lo habéis visto en muchos sitios, a lo mejor en vídeos en YouTube. En muchas ocasiones está acompañado por Juan Bordera, que es valenciano, es un periodista y guionista, diputado de las Cortes Valencianas y miembro de Rebelión o Extinción, que es un movimiento social que lucha por la justicia climática, y a veces también aparece frecuentemente con Fernando Valladares, que es un profesor del CSIC también, profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Turiel es crítico con las posturas productivistas y sostiene que la idea del crecimiento infinito puede llevar a un colapso, ¿no?, civilizatorio. Y bueno, igual estoy reinterpretando y lo que me corrija si no. Compareció ante la Comisión de Energía del Parlamento Vasco en 2018, ante la Comisión del Congreso de Colombia en un debate sobre la ley de prohibición del fracking en 2021 y ante la Comisión de Transición Energética en el Senado español también en 2021. En 2022, Ecologistas en Acción de Navarra le concedió el Premio de Medio Ambiente 2021. Y para acabar la reseña sobre él, hasta el momento, si no me equivoco, ha publicado 5 libros sobre temas de sostenibilidad y de crecimiento. En 2013, Un futuro sin más, La historia de un hombre extraordinario en una Europa al límite, que es una novela de ficción. En 2020, Petrocalipsis, un ensayo sobre crisis energética y cómo la vamos a solucionar o no la vamos a solucionar, porque el no está entre paréntesis. En 2022, El otoño de la civilización, textos para una revolución inevitable, aquí son coautores él y Juan Bordera. En 2022, Sin energía, pequeña guía para el gran descenso. Y en 2024, El futuro de Europa, que es su último libro, que es este que tengo aquí. Cómo decrecer para una reindustrialización urgente. Y nada, sin más, le cedo la palabra. Gracias, Antonio. Un aplauso para él y que empiece. Bueno, pues buenos días. Yo voy a intentar que la charla dure aproximadamente unos 50 minutos, no siempre lo consigo porque tengo tendencia a enrollarme demasiado. Si no sabéis nada del tema que os voy a hablar, esta charla va a ser un shock para vosotros. Yo lo que os voy a exponer es un poco lo que se está discutiendo a nivel académico y no solo académico, incluso a nivel político
en las altas instancias sobre los problemas de sostenibilidad que tiene nuestra civilización, que son problemas mucho más graves y mucho más profundos que lo que a veces se quiere reconocer, y también intentaré daros una perspectiva bastante diferente de la transición energética que se intenta hacer y por qué está fracasando, porque además se puede decir que está fracasando, ¿no? Y un poco pues hacia dónde tendríamos que ir. Dado que esta es una facultad de ingeniería, yo creo que es bastante apropiado muchas de las cosas que os comentaré, pero también las perspectivas que yo os voy a dar, porque al final voy a discutir un poco de cosas que se deberían de hacer, algunas cosas, no, yo evidentemente no tengo la respuesta a todas las preguntas, ni mucho menos, son muy diferentes a las cosas que habéis visto normalmente, y a las cosas que se dicen normalmente y hacia dónde se tienen que orientar las cosas, pero por desgracia me temo que muchas de las cosas que os voy a contar se van a materializar en el curso de vuestras vidas, y vosotros y vosotras vais a tener que ser las personas que vais a tener que dar una respuesta, y por eso también yo creo que es importante que tengáis una perspectiva amplia. Así que yo creo que, bueno, que es bueno para vosotros estar aquí hoy para por lo menos ver una perspectiva un poco diferente de las cosas, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, soy Antonio Turiel, soy investigador científico del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, como ya os ha explicado vuestro profesor, pues yo trabajo en temas sobre todo relacionados con la oceanografía física, el clima del océano, pero también la sostenibilidad, los recursos y demás. Y la primera cosa que quiero contaros en la charla de hoy es cuál es nuestros problemas ambientales, ¿no? Generalmente cuando hablamos de problemas ambientales, lo primero que se le viene a todo el mundo, porque además es con lo que se machaca a los medios de comunicación, es con el cambio climático, que es un problema grave. Pero el cambio climático no es ni el único problema ambiental que tenemos y por desgracia tampoco es el peor. El Instituto de Residencia de Estocolmo, hace ya pues unos cuantos años, 16 años así, pues básicamente ha dirigido una investigación que ha llevado Johan Rockström, en la que han participado decenas de miles de científicos de todo el mundo para hacer una evaluación de cuál es el estado de salud ambiental de nuestro planeta, y esencialmente pues se definieron 9 variables que miden el estado de salud de nuestro planeta, y cada una de estas variables te define un umbral máximo al cual denominamos límite planetario, que en palabras de los propios autores del informe Los Límites Planetarios, superar cualquiera de estos límites planetarios podría desencadenar una serie de procesos en cascada, de pasar tipping points, puntos de no reversibilidad, que llevarían a la extinción de la especie humana. Sobrepasar uno solo de estos límites, pensad que están puestos muy arriba, podría llevar a la extinción de la especie humana, ¿vale? Uno solo. De los 9 límites planetarios conocidos, en este momento hemos sobrepasado 6. 6, no 1, 6. Y en los próximos años probablemente vamos a sobrepasar 2 más. El único límite que está bajo control es el de la concentración de ozono en la capa de ozono estratosférica, así que eso quiere decir que no vais a morir de un cáncer de piel, pero vais a morir de todo lo demás. Una cosa que es importante, esto no está escrito en piedra, esto no es irreversible, hay muchas medidas que se pueden tomar para devolvernos a la estabilidad, y en particular, si el 10% más rico hiciera cambios que no son tan radicales, automáticamente entraríamos en todos los límites a la vez, ¿vale? Pero pensad que el 10% más rico nos incluye a nosotros, hablando del planeta. En cualquier caso, el límite planetario que está más transgredido de todos, también es porque es el más difícil de evaluar, no es el cambio climático, es este que aparece aquí arriba, de entidades no naturales, este que está aquí, ¿vale?, que en inglés dicen novel entities. Este es un límite bastante cualitativo, no es fácil fijar unos límites numéricos en él, y esto es básicamente todas las sustancias químicas y organismos modificados, etcétera, que hemos dispersado en el medio ambiente con consecuencias que muchas veces no podemos valorar en toda su profundidad, pero que sabemos que ya son bastante graves. Y esto incluye pues, sustancias radiactivas, metales pesados, sustancias orgánicas persistentes, dioxinas, todo tipo de compuestos orgánicos, y plásticos y microplásticos. Como sabéis, ahora se habla mucho del problema de los plásticos, microplásticos, tenemos microplásticos en el agua de la lluvia, plásticos en todas las playas del mundo, incluso mis compañeros cuando van a la Antártida encuentran plásticos en las playas de la Antártida. Está en nuestros riñones, en nuestro cerebro, en nuestros testículos, está por todas partes, ¿eh? Este es el problema más grave. El segundo problema más importante, del cual yo creo que proporcionalmente se habla poco para la importancia que tiene, no es tampoco el cambio climático, es lo que llaman aquí la integridad de la biosfera, ¿no?, arriba a la izquierda, y que tiene que ver pues, con la capacidad de tener ecosistemas resilientes, ecosistemas que sean capaces de adaptarse a los problemas que tenemos y que nos proporcionan toda una serie de servicios ecosistémicos que son fundamentales para nosotros, porque somos seres vivos, somos animales, algunos más que otros,
y necesitamos pues aire limpio, agua limpia y una serie de condiciones, ¿no? Pues protección contra las enfermedades, etcétera, que dependen de estos ecosistemas, ¿no? Esto también está muy asociado a esto que dice aquí, que es una cosa más comprometida, es la funcionalidad genética, pues tiene mucho que ver con la biodiversidad y este tipo de cosas, que a veces a la gente le gusta llenarse la boca con la palabra biodiversidad sin saber lo que quiere decir. El tercer límite más transgredido todavía no es el cambio climático, es este que pone abajo los ciclos biogeoquímicos, particularmente la alteración de los ciclos del fósforo y del nitrógeno, que esto tiene mucho que ver con el uso masivo de fertilizantes en la agricultura industrial, que causa pues, contaminación de acuíferos, eutrofización de aguas, ¿no? Lo de la manca del Mar Menor, ese tipo de cosas, mucha mortandad en las aguas en las que se produce la eutrofización y pues, la gran cantidad de zonas muertas que estamos encontrando hoy en día en el océano. Yo, como trabajo en el océano, pues, es un tema que vemos con mucha frecuencia. El cuarto límite, más transgredido sí que es el cambio climático, del cual ahora hablaré con cierto detalle, y aún tenemos otros dos bastante transgredidos, que son los cambios del uso del suelo, que incluyen la urbanización, la deforestación, la desertificación, y los cambios en los cuerpos de agua dulce, que estoy yo que vengo de una zona de sequía bastante intensa, por lo tanto es bastante claro. Y los dos que podrían ser transgredidos en los próximos años son la acidificación de los océanos. El océano está disolviendo mucho CO2 de lo que volcamos en la atmósfera y eso hace que se vuelva un medio cada vez más ácido porque el CO2 combinado con agua se convierte en ácido carbónico y puede llegar un momento que la vida en el océano sea imposible. Y luego pues la presencia de aerosoles atmosféricos, ¿no? Que hay de origen natural y otros que provienen de la quema en general de combustibles fósiles y otras sustancias, ¿no? Hablemos un poquito de cambio climático. Esto que veis aquí, cada una de estas curvas de color gris representa un año diferente, son reanálisis hechos con el modelo del Centro Europeo, a partir de datos, de observaciones y demás. El eje horizontal va de enero a diciembre y básicamente esto es la media de la temperatura a 2 metros de altitud, que es lo que se coge la referencia del suelo, por así decir, de la atmósfera, como es la temperatura media de todo el planeta, desde el polo norte hasta el polo sur, pasando por el Ecuador, los trópicos y las latitudes medias, ¿vale? Y como varía cada día y va evolucionando a lo largo del año, como veis, el máximo cada año se da cuando es el verano en el hemisferio norte, debido a que en el hemisferio norte hay más tierra emergida y el aire se calienta más encima, ¿vale? Las curvas, como digo, representan todos los años desde el año 41. Las líneas de trazos básicamente es la media hasta el año 2000 y más o menos 2 sigmas, ¿no? Aquí puedo decir esto de más o menos 2 sigmas sin tener que explicarlo, es una maravilla. O sea que, bueno, es la franja de variación principal. La línea de color naranja es el año 2024 y la línea de color rojo es lo que llevamos al año 2025. En este momento la temperatura de la atmósfera está a 1,6 grados por encima del nivel preindustrial que se toma como referencia, que es básicamente la mitad del siglo XIX, cuando en los acuerdos de París del año 2015 se acordó intentar no sobrepasar el 1,5 grados. Intentar no sobrepasar, pero ya hemos sobrepasado, y además en la actual situación de desbalance radiativo, el cual por cierto podemos medir con satélites, esto es una cosa de telecomunicaciones, ahora mismo están los valores históricamente muy elevados, lo cual garantiza de que esto no va a bajar. Este es un año de la niña, la temperatura tendría que estar bajando y no, se mantiene bastante parecida a lo que era el año 2024. Con un calentamiento de 1,5 grados, la península, que se calienta más deprisa que otras zonas del planeta, o sea, un grado 1,6 que tenemos ahora a nivel del planeta es 2,7 a nivel de la península, pues con 1,5 grados de calentamiento se estima que en verano en la península serán frecuentes temperaturas de 45 grados de máxima. Y aquí en Valencia pues estaréis ya cerquita de los 40, esto ya lo vais a tener este verano. Esto va a pasar, probablemente algún día este verano llegaréis a estar cerca de 40 grados, que aquí tiene que ser bastante agobiante, la verdad. Si seguimos a este ritmo, en unos pocos años, no demasiados, podríamos llegar a un calentamiento de 2 grados. 2 grados quiere decir que en la mayoría de la península tendríamos temperaturas de 50 grados, que son incompatibles con la vida humana, y aquí podríais llegar a 45, que con la humedad de aquí es incompatible con la vida humana. Y esta es un poco la situación que tenemos ahora mismo. Entonces yo creo que no se puede minusvalorar el riesgo tan grande que estamos corriendo en un momento en el que además lo que observamos es una aceleración clarísima del cambio climático por una cuestión que hay del desbalance radiativo, que al que le interesa más, pues luego le puedo explicar con algo más de detalle, ¿no? Hay un problema realmente serio, ¿no? De hecho, el presidente del IPCC, Jim Skea, en unas declaraciones que hizo hace unos meses, él dijo que el 1,5 está muerto, a pesar de que todavía en algunos documentos oficiales habla de él, que 2 grados de calentamiento prácticamente está muerto y que de referencia lo que vamos es a 3,1 grados de calentamiento. 3 grados de calentamiento quiere decir que el 60% del planeta se vuelve inhabitable. Y
él dice, pues 3,1 para el año 2100. Entonces, si tenéis alguna aspiración de llegar al año 2100, pues id buscando una nevera. En fin, nada de esto es irreversible, pero evidentemente las tendencias son malas. El planeta tiene mecanismos de homeostasis que nos pueden ayudar si dejamos de empujar la dirección incorrecta, pero es que tenemos que dejar de empujar la dirección incorrecta, ¿no? Como bien sabe el señor Trump. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué sabré yo? Esto que veis es parecido a lo que habéis visto antes, pero en este caso es la temperatura de la superficie del mar. En este caso se coge el promedio excluyendo las zonas polares, porque en el hemisferio sur hay tierra, y la Antártida, y en el hemisferio norte hay una capa de hielo. Entonces, de 60 sur a 60 norte, cada día de nuevo, y esto no son reanálisis de modelos, esto son medidas de satélite, porque no es tan fácil tener medidas de la superficie, de la temperatura de la superficie del mar, y desde que tenemos satélites, desde el año 81, ¿vale? Y, bueno, igual que antes, las líneas de variación habitual, la línea de color naranja es el año 2024, la línea de color rojo lo que llamamos el 2025, un año de la niña, que tendría que estarse enfriando, y hay una curva gris que, si os fijáis, sale un poco separada, eso es el año 2023. El océano en este momento se está calentando 4 veces más rápido de lo que hacía hace 10 años, o sea, realmente ha habido un cambio muy radical. El océano es el componente importante, es más dominante del sistema climático mundial. Pensad que la capacidad calorífica de los 3 primeros metros del océano es igual que la de toda la atmósfera. El agua es una sustancia más densa, con mayor capacidad calorífica, mucha más, 3000 veces más que el aire a presión ambiental. Y, bueno, pues lógicamente lo que estaba pasando hasta ahora es que el océano estaba absorbiendo el 90% del exceso de calor asociado al cambio climático, pero tenemos todos los indicios de que ha llegado a un punto de saturación y no puede absorber más. Y además no solo la temperatura de la superficie del mar, hay un desarrollo vertical de varios centenares de metros, con lo cual tenemos el equivalente a varias atmósferas, varios centenares de atmósferas que ya están saturadas. El océano solo tiene una manera de intentar deshacerse de este calor excesivo, que además pues, puedes hacer poco por este mecanismo, pero es lo único que tiene, que es intensificando todas las tormentas que pasan por encima de él. Todas las tormentas convectivas, y de hecho esto es lo que ahora mismo está pasando pues, con bastante frecuencia. Esto que veis aquí es solamente un resumen de eventos extremos, muchos de ellos inauditos, que se vivieron el año pasado, el año 2024. Entonces vemos inundaciones en el desierto del Sáhara, donde hay una precipitación no demasiado importante, 50 litros por metro cuadrado, pero es que es el equivalente a 10 años de precipitación en el Sáhara. Las inundaciones en Hungría, en Polonia, en Austria, en el norte de Italia, bueno, con tren de tempestades que, por cierto, se origina en el Mediterráneo. Tenemos pues, la ciudad de Acapulco y el estado de Guerrero, completamente destruidos. En 11 meses han venido 2 huracanes de categoría 5, tampoco es muy habitual en la zona, pero bueno, ya todo está destruido. Si tenéis intención de ir a Acapulco de vacaciones, supongo que no, pero ya no os lo planteéis. Esto de aquí son las inundaciones en el Nepal, en Katmandú, 300 muertos, unas inundaciones también bastante inusuales. Esto es una de las múltiples inundaciones que está habiendo en Turquía, porque no puedo ponernos una en concreto porque sé que cada 3 o 4 meses hay una nueva. Están siendo muy recurrentes en toda la península de Anatolia. Y esto que veis aquí abajo a la derecha, pues es el antes y después en Carolina del Norte, en un pueblo de Carolina del Norte, antes y después del paso del huracán Helene, un huracán de categoría 5 que entró en una zona que se suponía que era un lugar seguro y descargó 1000 litros por metro cuadrado en las montañas. En cuestión de 24 horas se originó una gran riada que arrasó pueblos como este, causando 200 muertos y varios centenares de desaparecidos, que incluso hoy, esto fue en septiembre del año pasado, incluso hoy todavía no se han encontrado todos los desaparecidos. Estando en Valencia, obviamente, todo el mundo tiene en mente lo que pasó con la Dana, un evento por su magnitud bastante inusual. Aquí las tempestades torrenciales es algo característico de la vertiente mediterránea, pero bueno, se está viendo que son cada vez más frecuentes, porque eran eventos que antes se daban cada 30, 50 años, pues estamos viendo que hay mayor recurrencia, mayor intensidad y, bueno, evidentemente, pues estragos más importantes, aparte de los problemas que haya con la gestión del territorio, que lógicamente los agrava, ¿no? Y, bueno, pues estamos en febrero, pues en enero hubo los incendios en California, como os acordaréis. Un incendio, evidentemente, no es en sí mismo un evento climático, pero lo que sí que lo es la fenomenología de los vientos de Santa Ana. Los vientos de Santa Ana son unos vientos catabáticos, son parecidos al Mistral o la Tramuntana, el Cierzo. El Cierzo y la Tramuntana son vientos que soplan desde las montañas, allí son cálidos, típicamente soplan en otoño, estos bueno, soplan con fuerza en enero, no es tan habitual, pero sobre todo lo que era más inhabitual de estos vientos es que en vez de soplar con una intensidad de 60-80 km por hora, llegaron a 160 km por hora, con lo cual aquello era como un soplete, ¿no? Pero además ya sabéis que
la energía del viento va como el cuadrado de la velocidad y la potencia como el cubo. Entonces, bueno, pues realmente pues, acrecentó enormemente el potencial destructivo, ¿no?, de todo esto. El año pasado, pues una vez más, los 14 investigadores e investigadoras en ciencias ambientales más importantes del mundo firmaron pues, la versión del año 2024 del informe sobre el estado del clima, y allí se dice literalmente que la civilización humana está en peligro y que caminamos hacia nuestra extinción. Yo creo que se puede decir más alto, pero evidentemente no se puede decir más claro. Ahora, si nos da la gana de hacer caso, pues haremos caso. Si nos da la gana de hacer caso porque pensamos que tal o que cual o que más, pues ya está. Ahora os voy a hablar de una cosa completamente diferente, que es paradójicamente contradictoria en todo lo que os he dicho, aunque no lo es tanto, como luego veréis, y que además yo creo que explica bastante mejor muchos de los movimientos que estamos viendo referentes a la transición energética, que es que nos estamos quedando sin combustibles fósiles, que esto es una cosa de la que nadie quiere hablar, pero que evidentemente está causando muchos de los problemas que estamos observando actualmente, y que además también explican la urgencia y la manera que se ha decidido hacer la transición energética. Esto es un tema que es conocido desde hace muchísimos años, que los recursos que hay en el planeta son finitos y que los problemas no empiezan el día que extraes la última gota, sino cuando llegas a la máxima extracción y a partir de aquí se produce un declive inevitable. Y esto es una cosa que hemos ido viendo progresar a lo largo de los años sin que realmente nunca se haya hecho nada, y hasta el punto de que ahora mismo sigue siendo un no tema, una cosa de la que no se quiere hablar, a pesar de que está teniendo unos efectos que ya son evidentes, ¿no? Esto que veis aquí es una gráfica de la inversión de las compañías petroleras del mundo, de todas ellas, en lo que se llama upstream, que es la parte del negocio que tiene que ver con la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Como podéis ver, la inversión se multiplicó prácticamente por 5 hasta el año 2014 y desde entonces, con altibajos, ha caído alrededor de un 50%. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó el año 2014? Que no nos enteramos. De repente, a todas las compañías petrolíferas les asaltó una gran conciencia ambiental, o hubo a lo mejor otra razón de fondo, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros, ¿no? ¿Qué pudo pasar? Yo creo que una buena parte de la explicación se puede encontrar en un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, justamente de julio del 2014, que es bastante elocuente. Lo que muestra esta gráfica que os enseño aquí, la curva de color verde son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes del mundo, mientras que la línea de color azul, que más bien la tenían que haber puesto de color rojo, son los gastos de esas mismas compañías. Y como podéis ver de manera consistente, a partir de mediados de 2011 y hasta mediados del 2014, que es cuando sale este informe, estas compañías estaban perdiendo dinero a un ritmo de unos 110.000 millones de dólares al año. Estaban perdiendo dinero a manos llenas. Lo más significativo es que esto pasa en un periodo en el que el precio del petróleo es históricamente elevado, ¿no? En este periodo del 2011 al 2014, el precio medio, si tomas la media anualizada, con una ventana deslizante de un año para compensar, porque evidentemente en primavera y en otoño no se gasta lo mismo que en verano y en invierno, este es el periodo que, incluso teniendo en cuenta la inflación, tiene el precio más elevado del barril del petróleo, alrededor de $110 del año 2011. ¿Vale? Hay un pico de precios más importante el año 2008, en casi $150 por barril, pero esto dura poco tiempo y si haces el promedio del año, pues se queda alrededor de $100. Este periodo, por tanto, el que va del 2011 al 2014, este periodo, de hecho, es el que tiene el precio más elevado, en unos 110 de media. Y hay dos momentos en los que pasa de 120 y al cabo de poco vuelve a caer. Y esto no es ninguna casualidad, porque en aquella época ya había varios informes, y en particular el del profesor James Hamilton, profesor de Economía de la Universidad de California, San Diego, que compareció delante del Congreso de los Estados Unidos para explicar sus hallazgos, y él mostró que cada vez que la factura petrolífera de los Estados Unidos supera el 5,5% del PIB, su país entra en recesión y por ende el mundo entra en recesión. Y eso en dólares del 2011 eran $120 por barril. Así que básicamente $120 era un umbral de dolor que si tú lo sobrepasas tienes garantizado que habrá destrucción económica y por tanto caería la demanda y por tanto caería el precio. Con lo cual las compañías lo que hacían era mantener el precio muy alto pero sin pasar de ese umbral que sabían que causa destrucción económica. Y aún así estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares anuales, como muestra la gráfica de izquierda. Y esto es lo que explica el proceso de desinversión que empieza en el 2014. Porque lo que pasa es que no hay tantos yacimientos que sean rentables en el mundo hoy en día. Y eso no quiere decir que no se busquen yacimientos, que se buscan, que no se pongan en explotación nuevos yacimientos, que se ponen, pero evidentemente ni de lejos compensa lo que estamos consiguiendo porque lo que queda cada vez es menos rentable y menos adecuado.
Pensad que hoy en día en el mundo se encuentran aproximadamente unos 5.000 millones de barriles cada año, pero es que cada año se consumen 36.000, 7 veces más. Esto garantiza que vamos a tener un problema de escasez de petróleo durante los próximos años simplemente por restricción en la oferta, no por ningún otro tipo de decisión. Esto la Agencia Internacional de Energía lo ha tenido que ir recogiendo progresivamente en sus informes y, bueno, me quedo con estas gráficas que yo creo que son bastante claras de uno de los escenarios que ellos proponen, de otros escenarios en los que no son tan radicales para la evolución durante los próximos años de la producción de petróleo, gas y carbón. Este escenario es el que ellos llaman el cero neto en el año 2050, porque básicamente se presupone que va a haber una gran sustitución del consumo de energía utilizando energía renovable, ¿vale? Ahora veremos si eso tiene algún sentido o no, lo que ellos proponen. Y una cosa importante es que desde la perspectiva de la Agencia Internacional de la Energía no hay nunca, ni puede haber nunca, un problema de suministro, porque ellos, utilizando la teoría económica clásica, asumen la validez de lo que se llama el principio de infinita sustituibilidad de los factores de producción, que esta frase la tengo que ensayar cada día delante del espejo porque si no me trabuco, pero que básicamente lo que dice es una cosa que habréis oído muchas veces, que es siempre que hace falta algo, el mercado encuentra un sustituto a un precio razonable. Es esta la idea. Es una hipótesis. Yo por mí soy físico y yo digo, bueno, lo encontrará si existe, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ellos no pueden aceptar que haya un pico de oferta y siempre hablan de pico de demanda. Es decir, si consumimos menos petróleo es porque somos muy majos y hemos decidido que vamos a consumir menos petróleo porque es malo para el medio ambiente. Cuando en realidad, viendo la política de inversión de las compañías, lo que estamos viendo más bien es que no quedan yacimientos, o tantos yacimientos quedan, pero no quedan tantos, que sean rentables y los que ya están en marcha ya están en un proceso de agotamiento terminal. Entonces, de hecho, las curvas que ellos prevén en este escenario, como digo, estos escenarios no son tan radicales, este es el escenario más. En ninguno de ellos, en todo caso, la producción crece, pero es que casualmente estas curvas para la producción de petróleo y de gas se parecen mucho a los modelos geológicos de agotamiento que hace décadas que tenemos, o sea, es que se parecen mucho, o sea, es como muy casual, ¿no? Para el carbón no, el carbón están previendo una caída muy rápida, que yo creo que no es real. Yo creo que ponen esta caída tan rápida por razones políticas, lo cual es una desgracia, porque el carbón es lo peor, es lo más contaminante en todos los aspectos y no solo en emisiones de CO2. En cualquier caso, este es un poco el panorama. Para que veamos cuál es la situación actual, con el tema del petróleo hay mucha confusión interesada y en particular una cosa que se está haciendo, cuando se ven las estadísticas del petróleo, se mezclan sustancias diversas que no todas son petróleo. De hecho, el petróleo de verdad, lo que se llama el petróleo crudo convencional, que es esto que habéis visto en las películas de estas torres de las que brota petróleo, o esos pozos que son como un martillo que sube y baja todo el rato, que es ese líquido negro maloliente muy versátil que se puede utilizar para hacer muchas cosas, eso llegó a su máximo de producción el año 2005, hace 20 años. En aquel momento se producían 70 millones de barriles y ahora se producen solo 60, ha caído un 14%. No ha caído muy deprisa, pero va cayendo ya. Y para compensar esa caída se han metido otras cosas, otros petróleos que se llaman no convencionales, que incluyen cosas que habéis oído muchas veces, como los biocombustibles, lo que pasa es que no tienen rendimiento energético neto, como los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá, y como el fracking, sobre todo en Estados Unidos y ahora en Argentina, ¿vale? Contando todo esto, el máximo de producción de combustibles líquidos fue en noviembre del año 2018, con unos 84,6 millones de barriles. En las estadísticas oficiales no veréis esto porque incluyen una categoría adicional que se llama los líquidos del gas natural, que es gracioso el nombre, porque no son líquidos, en un 90% son propano y butano, que esto sirve para ahorrar un poco de petróleo porque se puede utilizar para hacer plásticos en las líneas de butileno y propileno, pero bueno, lo contabilizamos y si cuela, cuela. Hablando de los combustibles líquidos, lo que realmente se puede utilizar en un motor, el máximo, como digo, fue en noviembre del año 18. Desde entonces, pues bajó, en 19 remontó un poquito, pero no fue capaz de remontar del todo. Hay la caída enorme de la COVID, obviamente, aquí hay una caída enorme del consumo de petróleo, mirad la línea verde. Y a partir de aquí, pues va subiendo, aquí pues va haciendo lo que va pudiendo, aquí tenemos la guerra el inicio de la guerra de Ucrania, remonta y lo va haciendo así y ahora estamos aquí, Entonces, bueno, pues tenemos una caída que depende del mes, respecto al nivel del año 2018, está entre un 3 y un 4% por debajo. Se mantiene en una especie de meseta con una cierta tendencia a caer. Y aquí, evidentemente, va a depender de lo que se pueda mantener el fracking y que, además, Arabia Saudita pues parece que ya está llegando un poco al límite de lo que puede hacer y va a empezar a caer también, ¿vale? Ahora que ha llegado al otro lado del Atlántico el loco del pelo naranja, pues evidentemente hay una cierta esperanza de que la producción de fracking pueda remontar, pero es que el problema es que los pozos y los posibles yacimientos están muy agotados.
con lo cual realmente no va a poder sacar mucho más. Los pozos de fracking además duran muy poquito, en un año típicamente pues ya has consumido el 70% de lo que van a dar. Y me temo que una cosa que le va a pasar al señor Trump es que a mitad de mandato va a empezar ya a declinar la producción de fracking, con lo cual yo anticipo que más o menos para el año 2027 tendrá que montar algún circo más para disimular el hecho de que su plan no acaba de funcionar. Su plan de quemar todo lo quemable no va a acabar de funcionar, pero bueno, lo va a intentar como lo hizo la primera vez. Faltaría hablar del uranio, ¿no? De la energía nuclear. La energía nuclear a día de hoy en el planeta Tierra se basa en el uranio, no se basa ni en el torio, ni en pedos de mosca, ni en energía de fusión. ¿Vale? Esto se basa en el uranio. La minería de uranio llegó a su máximo de extracción en el año 2016, conforme a lo que preveían los modelos geológicos. Del año 2016 al 2022 ha caído un 23%, conforme con lo que preveían los modelos geológicos. Las estimaciones que hace la propia Asociación Nuclear Mundial prevé una caída adicional de un 50% de aquí al 2040. No está habiendo un repunte de la producción de uranio. A pesar de lo que digan algunos conocidos divulgadores españoles sobre la producción de uranio, no es verdad. El mínimo a día de hoy es el del año 22 y, una cosa interesante, la Asociación Nuclear Mundial normalmente da los datos de extracción de uranio en mayo del año siguiente, los datos del año anterior, cuando ya están consolidados, pero por algún motivo, por lo que sea, el año pasado no los dio. Por algún motivo. Vete a saber por qué. Bueno, hay un problema grave con la extracción de uranio. Esto además hay muchos indicios que manifiestan que esto va de capa caída. Y la tendencia es que no va a haber energía nuclear. O sea, hay muchos fans que dicen, no, pero ahora los reactores modulares, pero no sé qué. Bueno, caída del 23% hasta el 2022, por además el agotamiento geológico bien conocido, un proceso bien conocido y que va conforme a lo que estaba previsto y que se va a agravar. Con el añadido además de que la energía nuclear a nivel del mundo representa una proporción ínfima de todo el consumo de energía, que ahora lo comentaré. A mí, en todo caso, lo que más me preocupa, que curiosamente se habla muy poco, a pesar de que es una cosa que nos puede impactar en cualquier momento, es la caída de la producción mundial del diésel. Porque si bien la producción de petróleo, contando lo convencional y lo no convencional, básicamente pues, ha caído poquito todavía, un 3, un 4%, respecto a los niveles del 2018, el diésel, que requiere unas mezclas específicas para ser producido, está cayendo ya más deprisa, ¿no? Esto que veis aquí son los datos mensuales de la producción en las refinerías de diésel a nivel mundial, y como podéis ver, pues hay una subida que es bastante más pronunciada hasta el 2005. A partir del 2005 empieza a ralentizarse un poco, porque es cuando llega el máximo de producción de petróleo crudo convencional. Luego hay la caída, la crisis del 2008, remonta a partir del 2010, ya sube, pero con una pendiente más suave, y entre el año 2015 y básicamente finales del 17, principios del 18, estamos en una meseta que oscila entre los 26 y los 27 millones de barriles diarios de producción de diésel, ¿vale? Y a partir de aquí empieza una caída, 18, 19, en el 20 se estrella por la COVID, luego le cuesta remontar, 21, 22, y aquel pico de allá, aquel canto del cisne, esto es diciembre del 23, intentando recuperar estos niveles y enseguida vuelve a caer, ¿vale? Ahora mismo la producción de diésel del mundo es un 15% inferior a lo que era en este periodo que va del 2015 al 2017, un 15% inferior. Está faltando diésel en muchos países. Se estima que en Bolivia se pierde el 60% de las exportaciones por falta de diésel. Ha habido huelgas de camioneros en Bolivia y en Colombia. En Argentina el año pasado se perdió el 20% de la cosecha por falta de diésel y está siendo un país productor de petróleo. Y Nigeria, que es uno de los principales proveedores de petróleo de España, está prefiriendo dar menos combustibles a sus nacionales para tener más petróleo para exportar, en particular hacia España. Y si seguís un poco las noticias internacionales, cosa que os recomiendo, sobre todo no leídas en diarios españoles, si me lo permitís, yo busco mucho más información en Reuters, Bloomberg y en agencias internacionales, o la BBC, la CNN, lo que sea, pues sabréis que ahora mismo en Nigeria pues hay un problema de caída general de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, por falta de diésel. Un problema muy gordo allí, y de distribución de alimentos y de muchas otras cosas. Un país superpoblado con 230 millones de habitantes, una quinta parte de la población de África vive en ese país, solo en ese país, con un montón de problemas e inestabilidades increíbles. Y el momento que algo le pase a ese país, en España lo vamos a sufrir. Ya buscaremos otros proveedores, pero bueno, esto es el juego de las sillas, cada vez hay menos, y esto cada vez se pone más complicado. Y el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel es transporte,
Diésel es agricultura, acordaos de las marchas de los agricultores, y diésel es minería. Entonces tenemos un problema muy gordo en el que todo el mundo mira para otro lado, pero que cualquier día toda la chulería que tenemos en Europa, que nos pensamos que nosotros somos más guapos y más listos que el resto del mundo, pero en realidad importamos muchas materias primas de otros lados, nos podemos encontrar que de repente no tenemos tanto como teníamos previsto. ¿Cuál es la situación de las fuentes de energía no renovables? Basándome en los datos del Energy Institute del año 2024, que son todos referidos al año anterior, en la última edición, ya cuando venga la de este año pues lo volveré a hacer para los datos del 24. Estos son datos del 23. Tenemos que, bueno, hemos superado los máximos de extracción de petróleo contando el crudo y crudo más no convencional y de uranio. Estos ya son momentos pasados. Ya hemos pasado el máximo y ya empezamos a bajar. Poco a poco, pero empezamos a bajar. Bueno, en el caso de uranio no tan poco a poco. En cuanto al carbón y el gas, el año que marca el máximo es el último año de la serie histórica, que como digo solo llega al año 23, con lo cual quiere decir que todavía no hemos superado su cenit. Pero en el caso del gas, la producción ya crece muy poquito. Está creciendo a un nivel de un 0,8% anual. Con lo cual, en cualquier momento va a llegar al máximo, como más se preveía en los modelos geológicos. El carbón no, ¿eh? El carbón yo creo que va a aguantar todavía a buen ritmo, por desgracia, porque además una ventaja que tiene el carbón respecto al petróleo y el gas es que, como es materia de mina, tú puedes mantener la extracción, si es preciso, utilizando esclavos, ¿no? Que de hecho es lo que se hace, no nos engañemos, con muchas materias de mina. Y yo creo que el carbón se va a mantener relativamente elevado hasta el 2030-2035. En todo caso, si miramos las fuentes de energía no renovables en su conjunto, el máximo actualmente es el último año de la serie histórica, el año 2023, aunque ya crece poquito con respecto a los valores del 2019, por ejemplo, que fue el primer año que ya se vio que eso se estaba estancando. Solo ha crecido en 12 exajulios desde el año 2019, ¿no? Que ya es una subida bastante moderada. Y representaba el año 2023 el 85,4% de la energía primaria consumida en el planeta. Petróleo, gas, carbón y uranio. O sea que son la mayoría de la energía que se consume en este planeta. Todas estas materias ya están entrando o a punto de entrar en procesos de caída, cada vez va a haber menos y cada vez va a ser más difícil hacer las cosas. Que nadie me pregunte, por favor, cuándo se va a acabar el petróleo. Dentro de un siglo seguramente se va a seguir extrayendo petróleo. La cuestión es que se va a extraer mucha menos cantidad al año de la que se extrae ahora. El problema no es quedarte sin, es el quedarte corto. Yo, para que la gente lo entienda, esto lo comparo siempre a la situación de una persona a la que le están reduciendo su sueldo un 3% anual, o que hay una inflación del 2, del 3%, lo que haya, ¿no? Que viera es un poco lo mismo. Esta persona nunca deja de cobrar, siempre está cobrando dinero, pero cada vez cobra menos. Y, lógicamente, cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, le cuesta más seguir haciendo lo que hacía antes. Bueno, pues está en esta situación con la energía. Nuestro sueldo energético está empezando a caer y va a seguir cayendo y cada vez más intensamente en los próximos años. Nunca se va a reducir a cero, pero va a ser cada vez más pequeño y nos va a costar mucho más llegar a fin de mes energéticamente hablando, seguir haciendo las mismas cosas que estamos haciendo, y eso va a generar, está generando conflictividad dentro de los países y entre países, guerras. Seguro que esto suena un poquito. Esta es la situación. Por tanto, un buen momento para beber agua. Está claro que tenemos que hacer una transición a un 100% renovable. Bien sea por el problema ambiental, bien sea por el problema de la escasez de recursos energéticos, es completamente necesario e ineludible hacer una transición a un modelo 100% renovable. Hay gente que le gusta decir que yo soy antirrenovables, es una estupidez, porque evidentemente yo digo que tenemos que ir a un modelo 100% renovable, es que no hay ninguna discusión. Es más, si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático solamente, ni nos hubiéramos enterado de los picos geológicos, de los procesos de declive geológico, porque las exigencias de la lucha contra el cambio climático implicaban un descenso mucho más rápido del consumo de los combustibles fósiles. Entonces, está claro que vamos a un modelo 100% renovable, esto está escrito en piedra, no podemos escapar de ello, y los países que intenten eludirlo simplemente se toparán con un muro más duro, porque es que al final va a haber una restricción de acceso porque falta, porque geológicamente habrá menos, ¿vale? Pero el hecho de que el 100% sea renovable, como seguro va a pasar de aquí a unas cuantas décadas, no quiere decir que sea la misma cantidad que ahora. ¿Quién ha dicho que íbamos a tener la misma cantidad de energía que consumimos ahora por medios renovables? Ha venido Dios y nos ha dado unas tablas y ha dicho, tendréis la misma energía que ahora, pero 100% renovable. ¿Por qué? No es verdad. Hay limitaciones que nos indican que no va a ser la misma cantidad. De hecho, y particularmente en el modelo que se ha apostado hasta ahora, el de la renovable eléctrica industrial,
este modelo que se basa en grandes parques que captan energía renovable para producir electricidad que se transporta por una red de alta tensión para ser consumido en un gran centro de producción y consumo. Este modelo en particular, pero en general los modelos de producción renovables, tienen muchas limitaciones, que rara vez se discuten, pero están ahí. Y en particular hay un potencial máximo y una máxima cantidad de energía que se puede producir por estos medios. Dependen de materiales que no son abundantes en el planeta. Ahora de repente otro día salió una noticia en el país, a lo mejor no hay materiales para hacer la transición. Digo, joder, alguien lo podía haber dicho, ¿no? Se instalan utilizando combustibles fósiles y luego hay el problema añadido, que es curioso, de que están orientados a la producción de electricidad. Y como veremos, eso tampoco es algo en sí mismo positivo. Límites biofísicos. Yo suelo citar este trabajo del año 22, en el que se ve que, bueno, ahora que se han instalado centenares de aerogeneradores en el Mar del Norte, se está viendo que producen un 20% menos de electricidad de lo que estaba previsto. Y cuando se hace un modelo numérico para estudiar qué está pasando, se ve que las estelas que generan los aerogeneradores no son de unos pocos kilómetros como estaba previsto, sino que en realidad se pueden extender 200 y 250 kilómetros y se interfieren entre ellos. Ostras, esto nadie lo había visto, nadie lo sabía. Mentira podrida. Mis compañeros de la Universidad de Valladolid, ya el año 2012, escribieron un artículo en el que comentaban que solo se puede captar energía de la capa límite planetaria, que básicamente es una capa que relaciona pues, los vientos de las altas altitudes con el nivel del suelo, adaptándose al rozamiento sobre cualquier superficie sólida. Así que hacer un aerogenerador más alto no sirve de nada, porque la capa límite sube, rodeándolo, no es como si tuvieras una capa de aceite que rodea las cosas. Y lógicamente la energía de la capa límite no es la energía de toda la atmósfera, con lo cual el potencial es menor, y si pones muchos sistemas empiezan a interferir no linealmente entre ellos. Ya sé que a la gente no le suele gustar las relaciones no lineales, ¿no? En general los ingenieros y particulares de telecomunicaciones huyen de las relaciones no lineales, pero yo qué queréis que os diga, como mi trabajo ha sido siempre la turbulencia, mi vida ha sido la no linealidad, es donde yo me encuentro más a gusto. Y esto es lo que ha pasado aquí. El segundo problema que tenemos es la escasez de materiales. Alicia Valero es una catedrática de la Universidad de Zaragoza que ha continuado el trabajo que empezó su padre, Antonio Valero. Es una referencia a nivel internacional en temas de ecología industrial y ella con su grupo tiene identificados estos 14 elementos químicos de los cuales no hay reservas suficientes en el planeta para que todo el planeta haga a la vez la transición energética que se está diseñando. Porque no hay suficiente material. Y en particular no hay suficiente plata y telurio para las placas fotovoltaicas, no hay suficiente galio e indio para los aerogeneradores de más altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto para las baterías y cobre. No hay suficiente cobre, que el cobre es para todo, y esto a vosotros os interesa también, el cobre. Pues para todo lo que lleva electricidad, cobre, claro. En última instancia, cuando las tensiones son bajas, pues cobre. Pues falta cobre. No solo esto, sino que además estas materias también tienen sus propios picos de extracción. Y de hecho, tanto la plata como el cobre parece que han superado sus picos de extracción. Con lo cual ya no es una cuestión de si hay suficientes, que encima cada año vamos a disponer de menos, se va a extraer menos. Aquí hay un problema. Yo que soy un sufrido usuario de Renfe, cada 2 por 3 llego tarde al trabajo porque alguien se ha electrocutado intentando robar cobre de un transformador en algún sitio, ¿no? Que por algún motivo pasa más en Cataluña, no sé, debe ser más agarrados. En fin, el tercer problema que tenemos con los sistemas renovables, y particularmente dentro de la renovable eléctrica industrial, es su dependencia de los combustibles fósiles. Aunque su huella de carbono es inferior a la de otros sistemas de generación de electricidad, eso no quiere decir que no dependan de los combustibles fósiles. Y en particular, nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida de uno de estos sistemas utilizando solamente energía renovable. En todos los procesos, desde la extracción de los minerales en la mina, el refinado, la mecanización y fabricación de las piezas, la instalación, el mantenimiento, el desmantelamiento y todas las fases de transporte, se está utilizando grandes cantidades de combustibles fósiles, diésel para la maquinaria, carbón para el acero, gas para el cemento, etcétera, etcétera. Hay autores que dicen que si se intentase hacer sin combustibles fósiles, la eficiencia caería tanto que dejarían de ser fuentes de energía y pasarían a ser sumideros de energía. Esto no está claro, pero lo que sí que se observa es que siempre que se encarecen los combustibles fósiles, las compañías que se dedican a fabricar sistemas renovables tienen problemas. Y ya el caso más sangrante es el de Gamesa, que no sé si lo habéis seguido. Gamesa es una compañía vasca que fue adquirida por Siemens hace unos años y que tiene unas pérdidas bestiales, ¿eh? O sea, está perdiendo dinero, pues el 22 perdió 2.000 millones, el 23 4.500, el año pasado igual, o sea, bueno, un desastre. Y aparte de todos los problemas que tiene el sector, con los materiales, la cadena de suministros, estas cositas que se suelen comentar, ellos además tienen el problema de que se les rompen los aerogeneradores.
Los aerogeneradores de los modelos 4X y 5X, que son los más grandes que tenían terrestres, al cabo de 3 años o 4 o 5 se rompen. Y luego intenta arreglar eso. Claro, lo que pensaban que aspas y demás, ¿no? Aquí el problema también, yo siempre lo digo, quiero romper una lanza a favor de los ingenieros de Siemens, que no creo que sean imbéciles. Yo creo que aquí el problema principal ha sido más una decisión empresarial en la que se ha intentado forzar que se produjera este producto a un precio que era imposible. Entonces, el problema que ha pasado aquí fundamentalmente ha sido eso, porque a los chinos no se les rompen los aerogeneradores, ¿eh? Claro, porque el Estado los subvenciona, porque hacen un dumping del copo. Y aquí somos tan idiotas que dejamos que se cargue una empresa como esta, que es una empresa importante, yo creo. Bueno, claro, esto está generando un montón de problemas en cascada, como podéis imaginar. Gamesa hace más de un año que no produce aerogeneradores, porque claro, pierden dinero con los que producen. Tenemos 15.000 empleos a las empresas relacionadas que están en el aire. Otras compañías como Nordex, que pertenece a Acciona, también está teniendo problemas importantes. Vestas también tiene sus cosillas. Claro, esto era inevitable, pues gente que se organiza para demandar a Gamesa pues, por los aerogeneradores defectuosos. Y al otro lado del Atlántico, la otra compañía es importante occidental, que es General Electric, la sección de viento, pues ahora, mira, les han demandado por 1.000 millones, 900 millones de dólares, por aerogeneradores que se rompen también. O sea, no es un problema exclusivamente de Gamesa. Yo este tema lo comenté en septiembre del 22 en el Parlamento de Cataluña, pero me dio comunicando, nadie se estarían jugando al Candy Crush o no sé qué estarían haciendo, todo el mundo miró para otro lado. Y una cosa que, bueno, yo tengo comprobado, porque también esto lo he contado alguna vez en el País Vasco, que ahí es donde está Gamesa y es un tema muy sensible, hay como una especie de pacto de silencio de no hablar mucho de esto, a pesar de que están los informes técnicos de la compañía. A mí me han llegado a decir que soy mentiroso por contar esto cuando lo puedes encontrar en la web de Gamesa, los informes que hablan de estos problemas, pero bueno, es igual. Ahora ya evidentemente es tan evidente que nadie dice nada. Bueno, pues aquí evidentemente lo que ha habido es un pacto, para no decir nada, porque aquí lo que era importante era captar los fondos del Next Generation. Y bueno, pues ahora cuando se acabe el año que viene, pues ya verás qué bien. El último problema que tenemos con los sistemas renovables es que están orientados a la producción de electricidad. Y la electricidad es guay, o sea, es la base de la mayoría de lo que hacéis en esta facultad, por supuesto. Y la electricidad sirve para hacer muchas cosas, para tener este ordenador funcionando, que mi voz se oiga más alta, que esta sala esté iluminada, etcétera, etcétera. Pero a nivel del mundo, la electricidad representa solamente el 20% de la energía final. La energía final es energía lista para ser utilizada, ¿no? Petróleo es energía primaria, la gasolina que tú ya puedes poner en tu motor, eso es energía final. Y la electricidad es una forma de energía final, no es una fuente de energía, no hay minas de electricidad en el mundo, tú la generas con algo, ¿vale? Perdiendo energía en el proceso, por supuesto. En España representa entre el 22 y el 23% de la energía final, de manera semejante a lo que pasa en otros países de Europa, ¿vale? Tenemos un 70 y muchos por ciento que no es electricidad y que es difícil electrificar, y en alguna parte incluso imposible. Pero otra cosa que es todavía más curiosa es que el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea y el conjunto de la OCDE, cae desde el año 2008, hace 17 años, que no son noticias frescas, oiga, que esto ya hace tiempo que está pasando. Y tenemos, bueno, aquí lo veis clarísimamente, o sea, una tendencia bastante creciente y a partir de aquí, con sus oscilaciones, la línea roja de la izquierda, eso es el consumo de electricidad en España, ¿vale? Curiosamente, seguimos instalando más y más y más sistemas de producción de electricidad, al punto de que ahora mismo la potencia total eléctrica instalada en España es de 128 gigavatios, en un país que el consumo medio es de aproximadamente 26,5 gigavatios, con picos de consumo de hasta 41. Tiene que haber cierta redundancia, y más cuando pones muchos sistemas renovables, ¿no? Pero bueno, con 80 gigavatios seguramente pasaríamos. Tenemos 128 y la intención es llegar a 150 porque este es el plan, ¿no? de expansión. Ya por no hablar de todos los problemas que generan a nivel de intermitencia, estabilidad de corrientes. Habéis visto lo que ha pasado en Chile, es bastante interesante, da para analizar mucho. Un problema de separación de frecuencia, como por cierto se ha visto en Europa también en alguna ocasión, ¿eh? Algún problema grave. Bueno. Y claro, todo esto está llevando pues, a un montón de desacoplos en el sistema eléctrico, pues es horas que el precio de la luz va a cero, horas en las que tienen que apagar toda la industria en España porque las centrales de gas de ciclo combinado no están listas para entrar en funcionamiento porque, claro, quieren quemar gas en vacío. El año pasado se activó 5 veces este sistema de activo de respuesta a la demanda, que está pensado para ocasiones excepcionales y, bueno, estamos en una situación un pelín complicadilla. Y eso por no hablar, que te digo es un problema muy serio, de la inestabilidad actual de la red, ¿eh? Hace unas semanas la central nuclear de Cofrentes, que tenéis por aquí cerca, se tuvo que poner en reactiva porque había unas fluctuaciones de voltaje de la línea de alta tensión muy elevadas que no permitían operar la central. Entonces, estamos todo el rato jugando con fuego.
Y estamos viendo que estamos llegando a los límites de la capacidad de integrar este tipo de electricidad, que es muy diferente a la clásica, que es síncrona, inercial, que tiene unas características muy diferentes. Bueno, en fin, cuando además no hay demanda, bueno, todo lo que está pasando. En realidad la burbuja de la energía renovable, la renovable eléctrica industrial, ya está empezando a reventar. Llevará unos meses que se materialice, pero si os fijáis ya se habla menos de las cosas que se hablaban antes, el coche eléctrico, ya no hay el input que había. El hidrógeno verde, que se hablaba muchísimo, se dejó hablar, ahora Sánchez ha anunciado 1.200.000 euros para hidrógeno verde, que es un rescate en realidad. Y entonces ahora estamos intentando alimentar el hype de los centros de datos para que la gente crea que esto va a tirar para adelante, pero no, esto no va a tirar para adelante ni para ningún lado porque esto no tiene ningún sentido. ¿Y ahora qué? ¿No? Aquí yo estoy en una facultad de ingeniería, yo doy la charla por acabada aquí, y ahora vosotros y vosotras me contáis qué podemos hacer dado este panorama. ¿Qué os parece? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, luego, ahora... No, era una pregunta retórica, hombre. No, ahora cuando acabemos, si queréis, hablamos, ¿vale? Yo os voy a dar algunas ideas de cosas que yo creo que se pueden hacer, que son útiles, que además, como veremos, el futuro tiene que ir por ahí. Pero lo que os voy a contar es muy distinto a lo que habéis visto, habéis pensado, a las expectativas que tenéis, e incluso, en cierto modo, os puede parecer primitivista. Pero esto es lo que se puede hacer y lo que se tiene que hacer. Cositas. En primer lugar, el problema no es tan grave como parece. Algunas pinceladas, no me voy a intentar con todo porque voy un poco mal de tiempo. El 40% del petróleo que se consume en el planeta se utiliza para mover de un lado a otro y encima rápidamente petróleo, gas y carbón. Así que el día que no tienes petróleo, gas y carbón te das cuenta que no necesitas tanto petróleo porque el 40% lo estás dedicando a mover eso. El 30% de los alimentos que se generan en este planeta se tiran a la basura a pesar de estar en buenas condiciones por razones comerciales. Hay un problema alimentario muy grave en el planeta, pero en realidad es un problema de distribución, no un problema de producción. Tenemos unas viviendas, particularmente en España, muy ineficientes, que gastan demasiada energía, sobre todo por las ventanas. Es evidente que vamos a ir a un proceso de racionalización del vehículo privado. Esto es evidente que va a pasar, ¿eh? Y de hecho la Unión Europea apuesta fuertemente por los servicios de movilidad. No vais a tener coche. Tampoco pasa nada, yo no tengo coche, ¿eh? Mi mujer sí, pero yo no. Y no pasa nada, ¿eh? Se puede vivir sin coche. No es como vivir sin un riñón. Pero bueno, que también se puede vivir, pero bueno. Y evidentemente, bueno, vamos a ver una serie de transformaciones muy importantes en los siguientes años, ¿no? Otro modelo de transición en lo técnico es posible, uno que no se trata de que sustituya a la renovable eléctrica, pero que la acompañe en aquellos usos que la renovable eléctrica no es buena. Y son modelos que se basan en cosas que se hicieron en el pasado, como fábricas que funcionaban directamente con la fuerza hidráulica de los ríos, sin conversión de electricidad, por pura transmisión mecánica. Y este tipo de sistemas pues, son en general más eficientes, no necesitan materiales escasos ni tecnologías que no tenemos, causan menos impacto ambiental, son de una escala mucho más humana, más fáciles de instalar, reparar y mantener. Y además tienen una cosa muy positiva, y es que generan riqueza en el territorio, porque se aprovechan donde se capta y se aprovecha allí mismo, ¿no? Con lo cual, todos son ventajas, excepto en una cosa. Todos estos sistemas te obligan a vivir con los ritmos de la naturaleza. No permiten mantener la ilusión de que eres independiente de la naturaleza, no te permiten mantener la ilusión de que vas a poder crecer para siempre en un planeta finito. Que es la base de nuestro sistema económico, lo habéis oído 1000 veces, hay que crecer económicamente, el PIB tiene que crecer siempre en un planeta finito. Eso es una idea completamente absurda. Pues la base de nuestro sistema económico. ¿Qué tipo de movilidad va a haber en un mundo postpetróleo? No voy a entender demasiado, pero básicamente está claro que habrá que apostar más por el transporte público, más por los sistemas de compartición, de vehículos privados, otro tipo de movilidad. Y esto va a ser muy problemático, sobre todo cuando más aislado sea el núcleo de población. Y va a ser muy problemático pues, justamente en núcleos muy dispersos. Y una cosa que está clara, hay que apostar por el verdadero vehículo eléctrico, que es el tren. El verdadero vehículo eléctrico es el tren electrificado, es el transporte terrestre más eficiente. Hay que apostar por el tren, por el tranvía. Esto es lo que tenemos que estar haciendo ahora, que ya es un desafío a nivel de materiales por los costos que tienen. Bueno, el transporte aéreo, bien. En todo caso, al transporte de mercancías, pues marítimo, pues habrá que recuperar la vela. Ya se está haciendo, eso es un carguero real de hoy en día, ¿eh? Este carguero no va propulsado por las velas le permiten ganar medio nudo, un nudo, que esto supone un ahorro de combustible, habrá que recuperarlo más. En lo terrestre, a largas distancias será para trenes, las cortas tendrán que ser camiones y camionetas, puede ser con baterías algo más estables que las de ion litio, pues litio y hierro fosfato, con una pequeña cantidad de biocombustibles, cosas así. Bueno, en todo caso va a tener que haber una gran reducción del consumo de mercancías, reservándose el transporte de muy larga distancia a los objetos que tengan más valor añadido.
Hay que repensar la red eléctrica, no podemos mantener la actual carga de la red de alta tensión porque lo que hará será hacerla reventar. Los sistemas que tenemos actualmente, sabéis que el sistema eléctrico se basa en una gestión de la oferta en función de la demanda. Tú cuando pulsas el interruptor no tienes que pensar si hay electricidad en la red, automáticamente aparece ahí para ti. Y en particular pues habrá que apostar por sistemas más locales, intentar acercar lo más posible la generación y consumo, esto tiene sus complejidades, y luego cambiar el sistema de precios y el sistema del peso de la generación pública, ¿no? En cuanto a los materiales, ¿no? Pues en realidad tenemos una gran cantidad de materiales que podemos aprovechar, empezando por las chatarrerías que ya se aprovechan, pero luego yo, por ejemplo, veo esa señal de stop que no va a servir para nada, y yo digo, aquí hay mucho acero y mucho aluminio de buena calidad. O este semáforo de aquí, tiene cobre, tiene hilos de cobre, aquí hay muchas cosas que se puede aprovechar. O esas lámparas en medios de autopista que nadie va a utilizar, pues ahí también tenemos mucho cobre y otros materiales muy útiles. Entonces, bueno, yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Tenemos que reconvertir las fábricas de vehículos para la fabricación de ferrocarriles, tranvías y similares, y además mejor que lo pilotemos nosotros, porque si no esto va a ser una desbandada. Aquí hay una cuestión que, dada la facultad en la que estoy, yo quiero traeros, porque esta es una de mis grandes obsesiones. Yo llevo programando desde que tenía 14 años. No, yo programaba con una cosa que se llama Spectrum, que si lo veis flipáis, porque es una mierdecilla absoluta, y yo programaba ahí en código máquina y todo y tal. Llevo 40 años programando, y yo soy consciente de la gran importancia que tienen los sistemas de control y de cómputo en nuestro mundo. Más que el Internet y otras cosas, los sistemas de control y de cómputo son fundamentales. El tipo de electrónica que tenemos hoy en día es insostenible, no lo vamos a poder mantener. Consume grandes cantidades de energía, consume grandes cantidades de materiales y en el mundo al que vamos esto va a ser cada vez más difícil. Además, como sabéis, ha habido un proceso enorme de concentración, sobre todo de la microelectrónica de consumo, en 3 fábricas en el mundo que encima están geográficamente próximas. Ya tenemos toda la situación que se está planteando, que no es nada fácil de revertir, teniendo en cuenta toda la infraestructura que se necesita y las universidades que generan ingenieros especializados cada año, que es un verdadero ejército de gente trabajando allí. Esto no se va a poder mantener. Esto hay que ser realistas. Entonces yo, como he vivido la evolución desde el Z80 y las cositas que había antes hasta lo de ahora, mi ilusión es llegar al Pentium. Yo creo que si somos capaces de hacer Pentiums de manera más o menos sostenible, vamos a poder mantener las cosas. Por abajo del Pentium lo veo un poco difícil, la verdad. Yo esto lo hablaba con amigos míos que son ingenieros electrónicos. Hay uno que me dice, no, válvulas. Y yo digo, hostia. Y otro me dice, hombre, yo creo que 80, 86, 286. Y, bueno, yo quiero llegar al Pentium. Yo creo que, de hecho, se tendría que tener una iniciativa estratégica sobre esto. Pero bueno, esto es una obsesión mía que nadie más la tiene porque nadie comparte mis pajas mentales, pero a mí realmente este es un tema que me obsesiona bastante y que yo creo que es la clave. De todas maneras, dejadme que os diga que ya hemos pasado el pico de producción de chips, de memorias, de discos, de ordenadores, de móviles en el mundo. Todo esto ya está en bajada ahora mismo, ¿eh? Y muchas de las cosas que vemos ahora, que son muy curiosas, ¿no?, de los portátiles reacondicionados, este tipo de cosas, tiene que ver mucho con eso de la escasez de chips que en realidad nunca se acabó de resolver del todo. En cuanto a la reindustrialización, una de las cosas que a mí me parece que es clave es la integración de la captación de energía con la producción. Se tiene que producir allí donde está la energía, que es mucho más eficiente que intentar convertirla a otra fuente de energía con pérdidas y trasladarlo. Y luego hay que apostar por una relocalización y crear circuitos cortos de producción y de distribución en aquellas materias que se pueda, y lo que no, pues lógicamente pues cada vez más largos. El verdadero reto, aunque hay muchos retos tecnológicos y técnicos, el problema principal es social y cultural. Nosotros vivimos en un sistema económico y un sistema social que está obsesionado con el crecimiento. Se nos hace creer que bienestar es crecimiento, pero el problema que tenemos es que estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta. Y esto es un tema que es bien conocido. La Agencia Europea del Medio Ambiente sacó un informe en enero del 21 que se llamaba Crecimiento sin crecimiento económico, Growth Without Economic Growth. Y en este informe analiza si es posible tener un respeto ambiental con un sistema económico orientado al crecimiento, y la conclusión es que no, que necesita tener un sistema económico en estado estacionario o en decrecimiento. En el propio informe del IPCC del Grupo 3 de mitigación se insiste mucho en el decrecimiento como una estrategia de mitigación. Sin embargo, esto no entra en el mainstream de lo que utilizan los gobiernos. Pero claro, tenemos que superar ciertos memes, pues eso, por ejemplo, que crecimiento es bienestar, crecimiento es riqueza, sobre todo porque estamos llegando a un punto en el cual perseguir el crecimiento genera destrucción, sobre todo por los problemas ambientales, pero también por todos los problemas. Por ejemplo, en Nigeria ahora se ha caído toda la red de comunicaciones porque no tienen diésel, un país que produce petróleo. Entonces, este tipo de cosas, tenemos que darnos cuenta que seguir insistiendo en que vamos a crecer, lo que genera es pobreza, lo que genera es destrucción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto creció el PIB de Valencia el año pasado?
¿Cuántos años va a costar recuperarse lo que pasó? ¿Y qué pasará cuando vuelva a pasar? Tendríamos que estar pensando de una manera muy diferente a la que estamos pensando actualmente, pero esta obsesión por el crecimiento lo que nos lleva es a empobrecernos. Y ahora mismo, sobre todo viendo aquí, como veo mucha gente joven, ¿cuáles son las perspectivas que tiene la gente joven? ¿Qué empleo van a tener? ¿En qué tipo de vivienda van a vivir? ¿Qué tipo de vida van a llevar? Muy diferente a las expectativas que tenía mi generación. Entonces, lo que se está ofreciendo en realidad es empobrecimiento. Y esto es el tipo de cosas que hay que superar, ¿no? Porque al final toda insistencia en el crecimiento es insistencia en el crecimiento de la tasa de ganancia del capital, que esto es la esencia del capitalismo. En este punto de la charla ya lo puedo decir. Yo he venido aquí a decir que el capitalismo es insostenible. No porque tenga ganas de decir que el capitalismo es insostenible, es porque es lógicamente insostenible. Esto es una cuestión meramente técnica y bien conocida además. Desde hace muchos años simplemente se manifiesta con fuerza. Se trata de no destruir el capitalismo, superarlo, mejorarlo, ir más allá. El capitalismo solamente es un sistema económico que es evolución de sistemas económicos anteriores y ahora tenemos que evolucionar para conseguir un sistema que realmente sea compatible con los límites biofísicos del capitalismo del planeta y que por supuesto no es el comunismo, será otra cosa. Pero la resistencia social y cultural es muy fuerte, aunque realmente los únicos directamente perjudicados son los actores puramente financieros. Esto lo dejo para las preguntas. Acabo ya. La transición energética es necesaria, urgente e inevitable. Da igual lo que opinemos, no se tiene que hacer por una mentalidad ambiental, que debería ser eso, la razón, pero aunque no lo tengamos, que no la tenemos, porque el año pasado las emisiones de CO2 fueron las máximas de la historia, demostrando que en el fondo para la parte ambiental nos importa un pito, pero en realidad, aunque no queramos, vamos a tener menos diésel en breve, vamos a tener menos de todo, vamos a sufrir un proceso de descenso energético y material inevitable, nos guste o no. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, y la mejor manera es hacer una transición energética. Por tanto, es necesaria, es ineludible y además es urgente, esto hay que hacerlo rápido. El modelo de renovable eléctrica industrial no funciona, tenemos un consumo de creciente electricidad, no somos capaces de conseguir tecnologías palanca que lo aumenten, y está provocando una gran destrucción ambiental con un nulo beneficio energético y social, a pesar de lo que se dice. Las propuestas de transición eficientes pasan por una relocalización intensa de la actividad económica e industrial. Y además, en el caso concreto de Europa, que está sufriendo un proceso de fuerte desindustrialización, mirando lo que está pasando en Alemania, hay que repensarse esto rápido antes de que perdamos músculo industrial. Hay que hacer una disminución de la actividad metabólica de la sociedad que esté de acuerdo con lo que realmente vamos a recibir a nivel de energía y de materiales. Nada de lo cual es posible sin una reforma de nuestro sistema social y nuestro sistema económico y un cambio radical de los valores culturales. Yo muchas veces digo que el capitalismo no es solamente, y posiblemente no principalmente, un sistema económico y social, sino sobre todo cultural y de valores. Hay que superar estas ideas que realmente no son constructivas. A día de hoy solamente el decrecimiento aparece como una vía practicable para superar el capitalismo. El decrecimiento, lo que estamos hablando es de planificar este descenso, de no estrellarnos contra los límites, de no ir a la situación de empobrecimiento generalizado que tenemos ahora y de inestabilidad social que se está generando, sino vamos a ver qué tenemos, vamos a ver dónde vamos a progredir, vamos a hablar todos, ciudadanos, empresas, todo el mundo, y ver hacia dónde podemos converger. Y la idea es de crecer hasta un nivel de sostenibilidad. No, la palabra de crecimiento es provocativa porque ofende a los sectores financieros, sobre todo, que solamente piensan en el crecimiento. Y por eso es una palabra útil, porque no es tan fácil de cooptar. No es tan fácil de hacer greenwashing de ella. Y bueno, básicamente esto es lo que quería decir y me despido pues haciendo referencia efectivamente a las palabras de Su Majestad la Reina, que me honró mencionándome justamente hablando de crecimiento. Preguntó en este seminario si ya se había hablado de crecimiento y bueno, pues ahí tenemos al director de la Real Academia Española llevándose las manos a la cabeza. Gracias por vuestra atención y si ahora me queréis hacer algunas preguntas, estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, buenas. Quería preguntarte sobre todo sobre dos tipos de energía renovable o limpia que he estado escuchando últimamente, que una son las baterías nucleares que está desarrollando China, que he escuchado, y también sobre la fusión nuclear, digamos, hacer estable una fusión nuclear para que luego dé energía limpia, simplemente genere energía y helio. ¿Tú crees que eso si se lograse, eso tiene futuro, eso si se lograse hacer, sería un cambio radical en el mundo, o crees que simplemente sería un avance más, pero que no haría un gran cambio en general? Vale, sobre las dos cuestiones. Bueno, realmente ninguna de las dos son renovables en el sentido propio. Pueden ser limpias, pero no son renovables, ¿vale? Lo de limpias también es en sí mismo discutible por muchos motivos, por ejemplo, los procesos de fabricación y demás.
En cualquier caso, el tema de las baterías, esto ya se hace. Quiero decir, yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y las sondas que se envían al espacio profundo o a Marte van con unas baterías que funcionan con plutonio. Y claro, esas baterías duran siglos, literalmente siglos, ¿vale? Esto lógicamente no se utiliza en los satélites que se pueden orbitar alrededor de la Tierra por razones obvias, y la razón obvia por la cual este tipo de cosas no se va a hacer es por el riesgo que implica con los materiales radiactivos que están contenidos, porque generalmente son residuos de alta actividad. Si tú quieres una batería que dure muchos años, esta tecnología, digo, hace mucho tiempo que se tiene, necesitas meter isótopos de alta actividad y el riesgo de que esto sea utilizado de manera indebida es muy elevado. Entonces, este tipo de baterías, como digo, existen, ya tienen su aplicación, pero son aplicaciones nicho y son muy controladas, típicamente militares o para la exploración del espacio profundo y cosas así, y además siempre con muchísima supervisión, porque son muy peligrosas. Pensad que un miligramo de plutonio inhalado mata a una persona, ya solamente por la toxicidad que tiene, y evidentemente a nivel de actividad radiactiva pues tiene todos los efectos que son conocidos. En cuanto a la fusión no deja de ser un proyecto hace muchísimo tiempo que se está trabajando sobre ello. De hecho, hay un meme recurrente que dice siempre faltan 30 años para que llegue la energía de fusión. Pasan 30 años y siguen faltando 30 años, es un horizonte que siempre se expande para allá. Yo hace 15 años escribí un artículo en mi blog, los primeros que escribí, que se llama ¿Habrá una vez un reactor nuclear de fusión? Y ahí pues hacía un análisis técnico a partir de un artículo de un tío que trabaja en estas cosas, de los problemas que se necesitan conseguir superar para poder montar un reactor de fusión, y los problemas de hace 15 años siguen siendo los mismos que ahora. Es decir, hay una serie de barreras que además algunas de ellas se piensan que son imposibles de franquear, en particular que la primera pared de contención tiene que ser al mismo tiempo muy resistente y muy porosa, que son condiciones contradictorias, y ya no es que lo diga yo, es que un premio Nobel de Física de Materia Condensada ha dicho que los requerimientos son estructuralmente imposibles, son incompatibles entre ellos. Hay otras cuestiones, como la tasa de recrecimiento del litio, etcétera, etcétera. Entonces, yo si te interesa ver un poquito más la cuestión técnica, te invito a que leas ese post, que se llama eso, ¿habrá alguna vez un reactor comercial de fusión? Lo puedes encontrar libremente en Internet, para que veas un poquito los problemas que había y que sigue habiendo. No hay realmente, no se ha producido ningún avance sustancial. Se ha dado mucho hype, ¿no?, como dice la gente ahora, a los experimentos estos de confinamiento inercial con láseres, pero ya sabes que eso no es para hacer reactores comerciales de fusión, eso es para el diseño de armas atómicas. Entonces, claro, no es exactamente lo que estamos hablando aquí. Y además también se han dicho muchas tonterías, por ejemplo, en el experimento este hace 2 años en el Lawrence Berkeley National Initial Facility, que se dijo que se había generado más energía que la que se había consumido, es radicalmente falso, porque en el proceso de generación de los haces coherentes del láser se pierde aproximadamente el 99% de la energía. Entonces, es verdad que tú al target le inyectas 2 megajulios y la fusión se produce en 3, ¿vale? Pero lo cierto es que antes tú habías consumido como 300. Entonces, claro, un poco absurdo, ¿no?, todo junto. Pero bueno, en cualquier caso, no parece que sea algo que esté muy al alcance. Y por último, recordar que en el caso de la fusión, lo que se generaría es electricidad, y estamos teniendo problemas con la electricidad, porque no es lo que más necesitamos, necesitamos más otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, no está claro tampoco que fuera muy útil. En todo caso, no está cercano en el tiempo, ¿eh? Y piensa que el proyecto más prometedor en ese sentido, que es el del ITER, bueno, de Fusion for Energy, que son construir varios reactores, primero el ITER, el Proto, el Demo y todas estas cosas, ahora mismo tiene un programa muy gordo, porque es una cooperación internacional en la que participan, aparte de la Unión Europea y Estados Unidos, pues China y Rusia. Y como nuestras relaciones ahora mismo no son muy favorables, aunque bueno, quizá el señor Trump ahora lo ha cambiado un poco, pero el proyecto está un poquito paralizado por este problema. O sea que, no, como que no lo veo demasiado, vaya. ¿Más preguntas? En esa transición social y cultural, que es inevitable, salvo que ocurra un milagro, entiendo, ¿dónde estará el verdadero reto? ¿En la acción individual? Porque claro, que yo le dé a la luz, o sea, que yo puse el interruptor y haya luz, si no tengo que pensar en otro problema que tenga que tener una batería o tal, si yo tengo que perder eso, a mí me va a joder, dicho mal y pronto. Pero claro, también tiene que haber una acción de gobernantes para cambiar eso. ¿Dónde estará el verdadero reto? Precisamente lo del tema del cambio de los valores culturales. Esto no es una respuesta a nivel de acciones individuales. Individualmente, la acción más poderosa que podemos hacer es ejercer como ciudadanos. Entonces, tenemos que ser ciudadanos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cada uno de nosotros individualmente es una hormiguita, pero todos juntos somos un hormiguero.
Entonces, la fuerza está justamente en la acción social y en el ejercicio de la democracia. La gente tiene que saber que, bueno, practicar la democracia de manera militante, y eso quiere decir algo más que votar cada 4 años. Es asociarse, es defender los intereses. Tenemos que tener en cuenta que todos los derechos que se han conseguido han sido conquistas, no han sido concesiones. Entonces, las cosas hay que luchar por ellas y hay que luchar por mantener también lo que se tiene. Sin una acción concertada, sin una idea clara, y que todo esto más empieza lógicamente por una comprensión de dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Es completamente imposible que podamos hacer algo. Y sí, evidentemente, las cosas se tienen que hacer a un nivel de gobernanza, a un nivel superior al del individuo, porque además también esto es un meme cultural muy caro al capitalismo, que es el ultraindividualismo, es decir, pensar que las cosas se pueden hacer, ¿qué puedo hacer yo individualmente? Pues tú individualmente puedes hacer poca cosa. O sea, la gente que piensa en términos muy individuales cuando hablamos de estas cosas, piensa en el colapso de la civilización y se pone en modo prepper, ¿no? Y ahí pues almacenar latas y escopetas y cartuchos. Bueno, esto me parece una estupidez absoluta, no es por ahí por el que tenemos que ir, y lo que se tiene que hacer evidentemente es crear una actividad concertada de todos los ciudadanos, que además yo creo que frecuentemente se demuestra que la ciudadanía, trabajando conjuntamente, es capaz de conseguir muchas más cosas de lo que muchas veces se piensa. Pensad que una parte también del sustrato cultural que tenemos es aquella idea que se fomentó en los años 80, que muchos de vosotros no estabais vivos, pero que es aquello de la astucia de la idea de Hegel. Una cosa que me doy cuenta es que en mis charlas cada vez hablo más de filosofía, pero bueno, en fin. Que es aquello de que es un inconsciente que os ha quedado a vosotros también, que es lo que decía Margaret Thatcher, pues eso, antes de que nacierais, de que there is no alternative, ¿no? No hay alternativa, ¿no? Esto es lo que hay, dicho en castizo, ¿vale? Y esta idea de que no se puede hacer nada, esto es lo que hay, esto es una idea muy peligrosa y muy tóxica y que de hecho es muy inmovilizante. Claro que hay alternativas y claro que se puede hacer cosas, pero hay que hacerlas activamente. La gente tiene que coger con sus manos su futuro y decir qué tiene que hacer. Y hay que hacerlo de manera concertada. Entonces, bueno, muchas cosas que se implican es, en particular, que hay que hacer pedagogía, hay que explicar lo que hay que entender lo que hay. Si tú no tienes una comprensión, un entendimiento del mundo que te rodea, ¿cómo vas a hacer algo de provecho? Entonces hay que entender cuál es la situación y hacia dónde podemos ir. La mayoría de vosotros y de vosotras, cuando habéis entrado en esta sala, habéis entrado pensando en el modelo de transición que os ha dicho, no sé qué, y posiblemente hidrógeno verde y más renovables y no sé qué. Y ahora quizá estas ideas os están temblando un poco, lógicamente, como lo que os he dicho es seguramente contradice una parte del core de vuestras creencias, lógicamente ahora experimentáis un sentimiento de rechazo, de preocupación y de rechazo. Bueno, pues esto es una de las cosas que hay que trabajar. Hay que entender dónde estamos, no tenéis que creerme, pues mira los datos, pues mira las cosas. Yo os he dado muchos datos y más datos que se pueden encontrar. Y ver dónde estamos y ver realmente lo que está pasando. También yo espero que, habiéndoos explicado lo que os he explicado, cuando ahora veáis noticias las podéis entender un poquito mejor, de cosas raras que están pasando, de los vaivenes que tiene la Comisión Europea, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos y demás, ¿no? Pero bueno. Había, creo, una pregunta de un chico por aquí. Y si fuera posible, me gustaría oír alguna voz femenina para variar también. Sí, vale. De energías renovables, así que te viene a la mente que se podría como invertir más en su futuro, pero que por alguna razón no se están haciendo y que sería bastante eficaz en España, porque imagino que cada energía renovable es diferente en cada país. ¿Puedes repetir? Porque no acabo de entender la pregunta. Porque te pregunto que si hay alguna energía renovable que eficiente en España, porque cada sitio sí, será la suya, sí. será la suya y tal. Que tiene más potencial. Sí, pero que no se está invirtiendo tanto. ¿Y que crees que sería interesante invertir porque tiene potencial? Ninguna. Ninguna. No sé, o sea, de todos los sistemas tradicionales, ninguno. Todas invierten, o sea, todas están correctas. No, todas están mal. A ver, yo creo que lo he dejado bastante claro en la charla. Es decir, pon más paneles fotovoltaicos, muy bien. ¿Y qué vas a hacer? El consumo de electricidad cae. Vas a generar electricidad, ¿para qué la quieres? Estás generando inestabilidad en la red porque estás metiendo un sistema de corriente continua, necesitas un inversor y los inversores, dependiendo de cómo estén montados en la red, están amplificando los transitorios de la red. Estás creando más problemas que los que resuelves. Pero además este es un problema de no demanda. O sea, cuando el precio se pone a cero es porque no hay demanda. La fotovoltaica, el problema que tiene es que todo produce a la vez y cuando no produce a la vez. Entonces tampoco está resolviendo el problema. Eólica, parecido, con problemas de intermitencia bastante acusados. Entonces, yo creo que más que pensar, yo creo que uno de los errores fundamentales que hay es que, dado la situación, se está haciendo un planteamiento de que lo que se necesita es una inversión en tecnología, cuando lo que se hace es una inversión en sociedad.
Es decir, es un cambio social el que necesitamos, no un cambio tecnológico. Evidentemente que tiene que haber transformaciones tecnológicas que han de acompañar. Tiene que haber un acompañamiento tecnológico, pero el cambio no es fundamentalmente tecnológico, es un cambio social. Es decir, tenemos que aceptar que vamos a tener menos energía y materiales y tenemos que adaptar la sociedad para que eso no implique una caída del bienestar. Una cosa que no he comentado en la charla es que hay diversos estudios que muestran que podríamos vivir con un bienestar semejante al que tenemos actualmente, incluso mejor, con cambios en el estilo de vida. Pero a nivel de calidad de vida sería muy semejante al actual, consumiendo la 10ª parte de la energía y materiales que se consumen hoy en día en España. Entonces yo creo que es por eso por lo que tenemos que apostar. Entonces, poner el énfasis en la solución tecnológica es no querer ver que en realidad los cambios tienen que ir por otro lado, porque realmente no hay nada así que vea muy claro que diga, no, es que hay que hacer esto. En todo caso, también te digo que donde hay que apostar más, de mi punto de vista, es en esta renovable no eléctrica, que muchas veces es tomar diseños antiguos y ponerlos al día y mejorarlos. Y hay un campo bastante fértil y bastante cosa que se puede hacer. Pero vamos, nada va a solucionar la papeleta sin un cambio social, sin un cambio en el modelo de consumo, en el modelo cultural, etcétera, que nos permita realmente adaptarnos a la situación. I'm sorry. Yo, no es por nada, si no aparece ninguna chica, pero me gustaría que alguna mujer, y luego te damos el paso a ti. Hola, que antes has hablado de mi país, de Bolivia, con lo de la pérdida del diésel. Y no sé si lo has oído, pero hace poco una empresa de Hong Kong ha firmado para la extracción directa en el Salar de Uyuni, que es una fuente de litio muy grande, creo. Sí. ¿Es realmente necesario, en plan, fundamental, el litio para la transición ecológica? Yo, es que la primera cosa que cuestionaría es que sea ecológica, porque además tú sabes que la extracción de litio tiene muchos impactos ambientales y además necesita mucha agua y demás, que bueno, en Bolivia no solo es lo que más falta, pero acabas haciendo problemas de contaminación del acuífero y aparte desplazamiento de comunidades y bueno, un montón de historias más, ¿no? Yo creo que el litio es un recurso valioso, pero yo creo que el litio, en mi opinión, en el caso de Bolivia, se tiene que poner primero primando los intereses de los bolivianos y no los intereses extranjeros, ¿no? Aunque sean los intereses de aquí, por ejemplo, ¿no? Pero yo te digo, como europeo, en general Europa ve a Latinoamérica como un lugar de rapiña y de hecho la manera como se están poniendo las empresas españolas en Latinoamérica da mucha vergüenza, porque realmente están siendo muy agresivas. Totalmente de acuerdo. Por eso, están siendo muy agresivas, causando mucha destrucción en las comunidades, además con técnicas de división, de enfrentamiento, de agresión, a veces incluso matando a la gente. Y yo lo encuentro terrible por una idea además absolutamente absurda y equivocada, porque Europa pretende mantener una hegemonía que hace mucho tiempo que perdió. Yo creo que para Europa ha sido una bofetada realidad el encuentro entre Trump y Putin, porque ha demostrado dónde realmente está Europa. Europa es una región mucho más irrelevante de lo que se cree. De hecho, para mí Europa tiene un peso real en el mundo que es comparable al de Latinoamérica, aunque en Europa no lo acepten. Porque en Europa tenemos industrialización, tenemos gente educada, pero no tenemos recursos, tenemos una población envejecida y es soberbia. Latinoamérica, por el contrario, tiene una población mucho más joven y tiene muchos más recursos y mucho más potencial que el que tiene Europa. Y el peso relativo de ambos es para mí semejante, con una proyección a futuro mejor, evidentemente, para Latinoamérica, sobre todo si consiguen que los demás no metan las narices. Los chinos, dentro de lo que cabe, no son tan agresivos y tan asquerosos como los de arriba, ¿no? O como los europeos, pero bueno, tampoco son hermanitas de la caridad. Ellos evidentemente van por su interés. China, de todas maneras, oscila un poco porque no acaba de ver el camino. China quiere mantener un sistema industrializado y no sabe muy bien por dónde. Ellos siguen apostando por este sistema, pero yo creo que poco a poco están viendo que esta tampoco es la solución. Luego, además, hay muchas cuestiones técnicas de por qué las baterías de ion litio no son la mejor solución. Tendríamos que mover las del ion fosfato, pero entonces, litio fosfato, pero entonces, claro, tiene mucha menos capacidad de cambiar el sistema. Aquí hay muchos procesos de transformación en marcha y no está muy claro hacia dónde vamos a ir, pero yo lo que tengo claro es que no vamos a ir por ninguna transición que denominan ecológica y no lo es, porque la contaminación es tremenda y que no es verde y que de hecho yo no creo que sea ni siquiera viable. Yo creo que Europa lo que tiene que apostar es por sus propios recursos, por explotarlos bien y por intentar hacer algo que por una vez merezca la pena y que se pueda exportar a otras partes del mundo, que es un conocimiento de una manera muy diferente de hacer y de relacionarse con el mundo. Que yo creo que en Latinoamérica en general se tiene más. O sea, yo creo que los males de Latinoamérica vienen más de los modos de hacer de los europeos y de los norteamericanos que nuestros, que de los propios nativos, digamos. Te quería preguntar, en el plano socioeconómico, cuando hablas de una transición al decrecimiento, ¿no? Después de explicar por qué es la única opción viable, etcétera, no es, o sea, tú abogas por la implicación ciudadana en la democracia, etcétera.
¿No es un poco surrealista pedir que un sistema cuyo único propósito es el del crecimiento económico ilimitado se destruya a sí mismo voluntariamente porque si no nos extinguimos todos? Quiero decir, Qué buena pregunta. ¿sabes? Porque a lo largo de la historia se ha demostrado que el capitalismo, como el nombre indica, prima un interés en el crecimiento del económico y capital. Entonces, ahora, obviamente, las soluciones de crecimiento, pero simplemente nos ponemos todos de acuerdo, cantamos una canción y se arregla. Te quería preguntarte qué opinabas al respecto. Pues, hombre, yo no creo mucho en los ataques repentinos de sentido común colectivo, ¿no? Esto es poco viable. Te tengo que decir que ahora mismo yo cada año vengo dando aproximadamente un 20% de las charlas que doy, las doy para empresas, a veces a puerta cerrada con sus directivos, porque evidentemente yo estoy mucho interés en comprender qué está pasando en el mundo a nivel de los recursos y a nivel del problema ambiental, ¿no? Y un poco la situación quedó bastante resumida en una mesa redonda que estuve el año pasado en la Universidad Antonio Nebrija, que en la mesa redonda había un hombre muy simpático, un alto directivo de una empresa que fabrica cemento en Holanda, bueno, es multinacional en realidad, y él dijo muy claramente, allí, a todos los que estamos ahí, mira, nosotros, nuestro objetivo actualmente no es el de crecer, sino el de sobrevivir. La mayoría de las empresas manufactureras ahora mismo en España, su objetivo, y bueno, en Europa, su objetivo no es crecer, es sobrevivir. Entonces, digamos que hay una parte del mundo económico que está más que dispuesta a aceptar que tiene que haber cambios si tiene que haber una continuidad. El problema principal, la resistencia mayor, la encuentras en el sector financiero, porque en un mundo sin crecimiento no hay lugar a un sector financiero cuya base de negocio, cuyo modelo de negocio es la inflación, cuyo modelo de negocio es que se va a generar más riqueza que la que había anteriormente. Y es aquí donde están las mayores resistencias. Pero al final igualmente es una cuestión de inviabilidad, es que no vamos a poder. Evidentemente hay una batalla cultural en marcha, evidentemente hay una situación de confrontación, ideas nuevas, cambio de paradigma, es muy complejo. Yo creo que hay que intentar contribuir al debate, hay que intentar que el debate sea lo más sosegado posible. Generalmente, pues gente como yo, lo que se granjea son enormes cantidades de insultos. Yo tengo a gala que recientemente he sido insultado en la radio por Federico Jiménez Los Santos, no todo el mundo puede decir lo mismo, y entonces, bueno, es una cosa como para estar orgulloso. Y bueno, este es el tipo de cosas, pero bueno, si la reina me menciona y menciona el problema del decrecimiento, si es un tema que poco a poco va calando, incluso a veces para ser rebatido, yo creo que eso es una buena dirección, porque esto es aquello de que decía Gandhi, ¿no? De que primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te atacan, que al final tú ganas, ¿no? Es la idea como nuevas ideas surgen en la sociedad y se puede evolucionar, porque al final hay una cosa en la que yo creo, ¿eh? Yo creo en la democracia. Yo creo en la democracia, yo creo en opciones radicalmente democráticas. Yo creo que esto hay que hablarlo, hay que discutirlo como adultos, como personas sensatas. No todo lo que yo he dicho será correcto, no todos los análisis serán como yo los pienso. Para eso tenemos que hablar. La verdad emerge precisamente del consenso, de que todos hablemos, discutemos, pero lo que no podemos hacer es ignorar los problemas. Actualmente lo que hay es una tendencia a ignorar los problemas y estamos llegando a un punto muy crítico, ¿eh? Mucha gente va a perder mucho dinero en una inversión en esta burbuja renovable que ya está empezando a reventar, ¿eh? Y esto va a causar mucho malestar. Y va a causar también malestar social porque mucha gente va a identificar el fracaso de este modelo de transición con que lo del cambio climático es un bulo, ya lo estáis viendo, hay mucho negacionismo, muchas historias. Entonces, bueno, yo creo que una parte importante del asunto es la pedagogía, insistir, y los cambios sociales se acaban produciendo al final porque, bueno, porque realmente hay una conciencia que se crea, ¿no? Esto creo que decía Víctor Hugo, que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento, ¿no? Entonces, que es intentar crear ese momento para que se pueda realmente plantear estas cosas. ¿Y crees que llegará antes del colapso de la civilización? No, dímelo tú. Ay. No depende solo de mí. Mis espaldas son anchas, pero no tanto, yo no soy Atlas. Entonces, yo creo que esto depende de todas las personas que estamos aquí dentro. Es decir, si nosotros pensamos que podemos evitar el colapso, lo evitaremos. Es que en muchos sentidos las cosas pasan, se convierten en profecías autocumplidas. Si tú estás resignado, no hay alternativa, no el TINA, there is no alternative, no se puede hacer nada, esto es lo que hay, y lo aceptas resignadamente que las cosas colapsan. Si tú dices, no, hay que reaccionar, hay que cambiar las cosas, bueno, aquí tuvisteis una muy amarga lección, el octubre del año pasado, de cómo pueden ser las cosas si dejamos que evolucionen por su cuenta. Y todos sois conscientes, todos y todas las que estáis aquí, sois conscientes de que eso puede volver a pasar en cualquier momento, porque esa es la desgracia. Y yo, que vivo en Cataluña, soy consciente que eso puede pasar también en cualquier momento allá, y más cosas que vendrán. Entonces, yo creo que es importante no bajar los brazos, no resignarse y buscar mejores alternativas, porque se pueden construir si creemos que las podemos construir, y se construirán, no tengo ninguna duda, pero tenemos que creer en ello. No sé si hay tiempo para una pregunta más, ¿no?
Hola. Yo quería preguntarte que cuando hablas de decrecimiento, ¿hasta qué punto es posible que sea a nivel independiente de España, Europa, o hasta qué punto tendría que ser como una decisión Colectiva. diferentes, ¿no? Porque creo que en plan, si ya me resulta complicado pensar en España y que todo el mundo se ponga de acuerdo, no sé si es muy pesimista, pero pienso que es casi imposible que sea a nivel mundial, que se haga la transición y que se dejen también de lado otros intereses, ¿no? Mira, a la fuerza ahorca. China, Estados Unidos van a intentar probablemente mantener modelos crecentistas por tanto tiempo como puedan y además ellos tienen muchos recursos, que no es nuestro caso. Simplemente retrasan lo inevitable. Es decir, aquel que no adopte medidas de adaptación al descenso metabólico inevitable, porque ese es inevitable y es para todos. Todos vamos a tener menos energía y todos vamos a tener menos materiales. Obviamente esto no se está distribuyendo de manera homogénea, es decir, yo os he dicho, falta un 15% de diésel, pero por ejemplo Bolivia se está llevando una ración excesiva de esa escasez para que nosotros no la suframos, porque Europa lo que hace es arramblar con todo el diésel que puede, igual que arrambla con todo el gas que puede. Entonces esto ahora mismo se está distribuyendo de una manera muy poco homogénea. Y eso va a hacer que las cosas van a ir diferentes según los barrios. Pero al final, a todo cerdo le llega su San Martín, y al final todo el mundo va a sufrir igualmente este proceso de descenso, aunque sea unas décadas más tarde. Entonces, yo no me preocuparía por lo que hagan los demás países, yo me preocuparía por intentar hacerlo bien aquí. Porque si tú lo haces bien aquí, ya estás salvado, ya estás en una situación buena, mejor para lo que viene después. El que tarde más tiempo en hacerlo le va a costar más. Entonces yo tampoco me preocuparía demasiado por lo que hagan los otros. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Hola. Yo quería preguntarte qué cabida tienen los teleco en esta como transición, porque no se me ocurre ninguna cosa. En lo social sí, pero en lo técnico y tecnológico, ¿qué crees que podríamos hacer nosotros? Hablo desde Todo. la ignorancia, vamos. No tengo ni idea. Todo. Lo podéis hacer todo, porque hay que hacer una reingeniería de todo. Entonces, en particular, mira, yo, cuando era un chaval, cuando empecé a programar en código máquina del Z80, yo ahí peleaba bit a bit la información. O sea, yo era aquello de que aprovechabas cada bit para guardar piecitas de información para el juego que estaba, porque yo hacía juegos y cosas así, y tal. Hay que repensarlo todo, hay que rediseñarlo todo y hay mucha cosa que se puede hacer, ¿eh? Y hay muchas ideas que se utilizaron, tecnologías que son perfectamente válidas, que se pueden combinar con las actuales para hacer incluso cosas mejores. Tú no necesitas grandes cantidades de recursos ni de ingeniería para hacer transmisión en onda corta, por ejemplo. Pero esto es una cosa que ahora nadie piensa en eso. Pero son cosas que se sabían hacer, se saben hacer y se pueden hacer, tenemos manuales y demás. Además, esto hay que intentar combinarlo con medios de computación, de procesamiento, menos greedy, menos avariciosos, menos golosos, ¿no? Tanto en energía como en materiales y demás. Entonces, hay que rediseñarlo todo, hay que volver a pensarlo todo. Vosotros, el trabajo que hacéis en el día a día, básicamente no os preocupáis por una serie de cuestiones porque sabes que los chips van a 2 euros al kilo, por decir algo, ¿no? Pero esto ya no va a ser así. Entonces tienes que cambiar la manera de procesar, la manera de hacer, la manera de diseñar, todo se tiene que rehacer. Pero es posible hacerlo. Y si hay alguien que puede hacerlo, es un ingeniero o una ingeniera de telecomunicaciones, porque es la gente que sabe. Es que sois vosotros y vosotras las que lo podréis hacer. Entonces, al contrario, yo siempre he dicho que el siglo XXI puede ser el siglo de oro de la ingeniería, porque hay que hacer una reingeniería de toda la sociedad. O sea que yo creo que sí que se puede. Y digamos que trabajo tendréis, vamos, para aburrir. Había una chica, que como no hay tantas, que quería, tú, ¿no?, que querías preguntar. No. Vale, pues yo creo que nos quedamos con este mensaje positivo de que tenemos mucho trabajo por delante en lo técnico y en lo social, y yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Antonio, un aplauso.